Jóvenes, tengan todos muy buenos días. Hoy vamos a ver nuestro segundo tema, que es el tema de ángulos. Entonces, todos nosotros conocemos ángulos, ¿verdad? O hemos escuchado, o hemos visto, o hemos estudiado lo que es ángulos. En nuestra vida cotidiana, ¿dónde encontramos ángulos? Por ejemplo, en las casas, en las ventanas, en las mesas. Los ángulos son muy utilizados, por ejemplo, lo que es en la ingeniería para hacer puentes, para hacer casas, para la infraestructura de edificios, entre otros, ¿no? Entonces es de suma importancia conocer y saber utilizar o dónde se utilizan los ángulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un ángulo? Un ángulo es la reunión de dos rayos, en este caso el rayo OA y el rayo OB, que tienen un mismo origen, ¿sí? Entonces, ¿quién o quiénes conforman un ángulo? Un ángulo lo conforma el rayo OA y el rayo OB, que tienen el mismo origen. Muy bien, entonces tienen el mismo origen. Y la abertura, ¿sí?, que contiene el rayo OA y el rayo OB es el ángulo, en este caso el ángulo alfa. Entonces, para medir el ancho o la abertura, ¿sí?, esta abertura, entonces decimos la medida desde A hasta O y de O a B, la medida de A o B, le vamos a dar un valor de alfa. Entonces ese sería el ángulo alfa, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes de un ángulo? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes de un ángulo? Un ángulo tiene dos lados, en este caso que el lado es OA y el otro lado OB, y tiene un vértice. Muy bien, esas son las partes o componentes de un ángulo. Muy bien. Entonces, profesor, ¿dónde encontramos los ángulos? En la construcción de una mesa, por ejemplo. Vamos a construir una mesa. Entonces, aquí en la construcción de una mesa hay varios ángulos, ¿verdad? Por ejemplo, el ángulo de acá, mírenme. Generalmente una mesa está constituido por ángulos de 90 grados, un ángulo recto, ¿verdad? Aquí también tenemos otro ángulo, ¿sí? Otro ángulo. Aquí igual, de igual manera, ¿sí? Aquí. Entonces, los ángulos la medición de ángulos es muy utilizado en nuestra vida cotidiana. Ahora vamos a ver qué clases de ángulos tenemos, ¿sí? Vamos a conocer qué clases de ángulos. Los ángulos se clasifican según su medida. Según su medida, se clasifican ángulos convexos. Entonces, la clasificación de los ángulos según su medida se clasifica en dos: ángulos convexos y en ángulos no convexos. Muy bien. Primero vamos a utilizar los ángulos convexos.
Dentro de los ángulos convexos encontramos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. Entonces, dentro del ángulo convexo encontramos el ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel cuya medida es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Muy bien. Entonces, un ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor a 0 grados y menor a 90 grados. Pasamos al ángulo recto. ¿Qué es un ángulo recto? Un ángulo recto es igual a 90 grados. Entonces, cuando decimos que un ángulo es recto, cuando su medida es igual a 90 grados. Entonces, ¿quiénes o qué líneas forman un ángulo recto? Se llaman líneas perpendiculares. Dos líneas perpendiculares forman un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ahora pasamos al ángulo obtuso. ¿Cuándo un ángulo es obtuso? Cuando la medida de dicho ángulo es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Entonces, un ángulo es obtuso cuando su medida es mayor a 90 grados y menor a 180 grados. Ahora pasamos al punto 2, ángulos no convexos. Cuando un ángulo es no convexo, o también lo conocemos como ángulo cóncavo, ¿sí? Entonces, al ángulo no convexo también lo conocemos como un ángulo cóncavo. Muy bien, a los ángulos no convexos también lo conocemos como ángulo cóncavo, ¿sí? Cuando un ángulo es no convexo, cuando su medida es mayor a 180 grados y menor a 360 grados. Entonces, cuando un ángulo es no convexo, cuando su medida es mayor a 180 grados y menor a 360. Ahora vamos a clasificar los ángulos según sus características. Primero, ángulos adyacentes. ¿Qué quiere decir la palabra adyacente? La palabra adyacente quiere decir que está uno al costado de otro, ¿sí? Entonces, la palabra adyacente quiere decir que al costado de otro. Uno está al costado de otro. Entonces, cuando dos ángulos son adyacentes, cuando tienen un lado común. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo AOB y a continuación del ángulo AOB tenemos el ángulo BOC, ¿sí? Entonces, primero tenemos el ángulo AOB y a continuación tenemos el ángulo BOC, ¿sí? Entonces, estos dos ángulos son adyacentes. ¿Por qué? Porque tienen un lado común y tienen un solo vértice, ¿sí? Tienen un vértice
en común. Entonces, si les hago la pregunta, ¿cuándo dos ángulos son adyacentes? ¿Cuál sería la respuesta? Dos ángulos son adyacentes cuando tienen un lado común y tienen un vértice común. Muy bien. Pasamos al punto número 2. Ángulos consecutivos. ¿Sí? Ángulos consecutivos. Ángulos consecutivos. Si yo les pregunto, ¿cuándo son números consecutivos? Por ejemplo, del 1 al 5. Menciónenme 5 números consecutivos. Entonces podríamos decir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, quiere decir que uno está a continuación de otro. Muy bien. De igual manera, ¿cuándo son ángulos consecutivos? Cuando un ángulo está a continuación de otro. Igual que los números, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3. Cada número está a continuación del otro. Entonces, ángulos consecutivos también. Cuando un ángulo está a continuación de otro. Muy bien. En este caso, el ángulo AOB, ¿qué ángulo le sigue? BOC. ¿Qué ángulo le sigue? COD. Entonces, también tienen un solo vértice, ¿sí? Los ángulos consecutivos tienen un solo vértice. Entonces, tienen un vértice en común. Profesor, una pregunta. Los ángulos consecutivos, ¿podemos decir que son ángulos adyacentes? ¿Verdadero o falso? ¿Cuál sería su respuesta? Si les pregunto, ¿los ángulos consecutivos pueden ser ángulos adyacentes? Verdadero, ¿verdad? Entonces, a ver, si cogemos el ángulo AOB y el ángulo BOC, ¿podemos decir que son adyacentes? Sí, porque tienen un lado en común que sería OB y tendrían un vértice en común que sería el vértice O. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son ángulos complementarios. Cuando hablamos de ángulos complementarios, solamente vamos a hablar nos vamos a referir a dos ángulos. Dos ángulos son complementarios si sus medidas suman 90 grados. Muy bien, entonces, dos ángulos son complementarios cuando sus medidas suman 90 grados. Imaginemos, tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. Entonces, si alfa más beta es igual a 90 grados, entonces decimos que alfa y beta son complementarios. ¿Por qué? Porque alfa más beta es igual a 90 grados. También, ¿cómo representamos el complemento de un ángulo? ¿Sí? Ahora, vamos a ver cómo vamos a representar el complemento de un ángulo. Por ejemplo, si me piden hallar el complemento de alfa, ¿no? Un ángulo cualquiera, en este caso, alfa. Me piden calcular el complemento de alfa. Entonces, el complemento de alfa lo vamos a colocar la simbología siguiente, ¿sí? C de alfa, que significa complemento de alfa. Entonces, el complemento de alfa, que tiene como simbología C de alfa, es igual a 90 menos alfa. Entonces, por ejemplo, si me piden hallar el complemento de 60, simplemente voy a
restar 90 menos 60 y es igual a 30. Entonces, ¿cuánto es el complemento de 60? El complemento de 60 es 30. ¿Por qué? Porque 60 más 30 es igual a 90. En conclusión, ¿cuándo son dos ángulos complementarios? Cuando sus medidas suman, ¿cuánto? 90 grados. Muy bien. Ahora vamos a ver ángulos suplementarios. ¿En qué se diferencia un ángulo complementario con un ángulo suplementario? El ángulo suplementario suma 180 y los ángulos complementarios suman 90 grados. Entonces, los suplementarios suman 180 grados. Muy bien. ¿Cuál es su simbología? S de alfa, para representar el suplemento de un ángulo. En este caso, tomamos como referencia el ángulo alfa. Entonces, el suplemento de alfa va a ser igual a 180 menos alfa. Ejemplo, me piden hallar el suplemento de 150. Hallar el suplemento de 150. Simplemente voy a restar 180 menos 150. ¿Cuánto sería eso? Eso sería igual a 30, ¿verdad? Entonces el suplemento de 150 es igual a 30. Muy bien. Punto número 5. Ángulos opuestos por el vértice. Cuando dos ángulos son opuestos por el vértice, ¿sí? Dos ángulos son opuestos por el vértice. Aquí tenemos dos rectas. Vamos a trazar una recta cualquiera que intersecte con la recta anterior, ¿sí? Listo. Cogemos este ángulo alfa. Muy bien. Vamos a coger este ángulo, que le vamos a dar el nombre de alfa. Entonces, ¿qué ángulo está al frente de alfa? ¿Quién está al frente? ¿Este? No. ¿Este? No. El ángulo que está al frente de alfa es este, ¿verdad? Entonces, esto sería su ángulo opuesto. Y los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Muy bien, entonces, dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y finalmente vamos a ver la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Entonces, la bisectriz de un ángulo es el rayo que parte desde el vértice y biseca al ángulo. Entonces, la bisectriz, aquí tenemos, jóvenes, el ángulo AOB. Entonces, ¿cuál es su bisectriz? Es el rayo que parte desde el vértice, ¿sí? En este caso, el rayo OX, y divide al ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, este ángulo de acá mide alfa y este mide alfa. Entonces, la bisectriz es aquel rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. Muy bien. Ahora vamos a ver la siguiente propiedad. ¿Cuánto mide todo esto de acá? ¿Cuánto midería? ¿Cuánto mide?
¿cuánto mide todo ese ángulo que está de color verde? El ángulo que está de color verde mide 180, ¿verdad? Muy bien, 180 grados. El ángulo que está de color verde mide 180 grados. Entonces, si yo tengo este ángulo, que lo voy a llamar A, O, B, I, B, O, C. Entonces tengo dos ángulos. Tengo el ángulo A, O, B y el ángulo B, O, C. Si yo trazo una bisectriz del ángulo A, O, B, ¿sí? Voy a trazar una bisectriz al ángulo A o B. En este caso voy a trazar la bisectriz OX. Entonces, al ángulo A o B lo va a dividir en dos partes iguales, que en este caso le hemos dado el valor de alfa y el valor de alfa. Muy bien. De igual manera voy a hacer con el ángulo B o C. Al ángulo B o C lo voy a trazar una bisectriz, que en este caso es el rayo OY. Entonces, al ángulo B o C lo divide en dos partes iguales, que le vamos a dar el valor de beta y el valor de beta. Muy bien. En un ángulo de 180 grados se cumple lo siguiente, que la medida del ángulo X, O y Y, que son las bisectrices, ¿sí? Son las bisectrices, ¿verdad? X, O y Y son bisectrices. Entonces, la medida del ángulo que forman las bisectrices, que está de color amarillo, la medida del ángulo que forman las bisectrices suma 90 grados. Entonces digo que alfa más beta es igual alfa más beta va a ser igual a 90 grados. ¿Sí? Entonces la medida del ángulo X o Y, que es igual a alfa más beta, ¿cuánto mide? 90 grados. Muy bien. ¿Qué me piden? Me piden demostrarlo, ¿sí? Este ángulo A, O, C, que es un ángulo llano, su medida de todo ese ángulo, ¿cuánto es? 180, ¿verdad? Entonces, puedo decir lo siguiente, que alfa más beta, ¿cuánto es? 180. Entonces, alfa más beta es igual a 180. Donde alfa más alfa, 2 alfa, más beta, 2 beta es igual a 180. Donde podemos sacar mitad de 2, 1, mitad de 2 beta, 1, mitad de 180, 90. Entonces digo que alfa más beta es igual a 90 grados. Muy bien, jóvenes, eso sería toda la teoría para nosotros poder resolver los problemas para la clase. Gracias.